Hay algo que está cambiando y no solo es el mundo entero. Bienvenidos a De Frente al Medio Ambiente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este episodio donde vamos a estar abordando un tema todavía más interesante que el anterior. Y para ello pues me acompañan mi estimado Valentín Barajas, presidente de Coparmex Irapuato Salamanca, y mi estimada Yesenia Omaña, presidenta de la Comisión de Sustentabilidad. Gracias, Marco. Gracias, un gusto estar aquí. Hoy tenemos un tema fundamental que vamos a hablar, que es el de combustibles fósiles. Antes de entrar en materia, pues yo quisiera preguntarle a Valentín que nos dijera más o menos qué son los combustibles fósiles, porque el término está incluso como un poquito extraño, e incluso me atrevería a decir que también ahí por ahí indagando hay incluso un debate de si está bien emplear este término, porque bueno, hablar de fósiles pues es algo que ya está muerto, algo que ya no tiene servicio, algo que esté superado. Entonces incluso los científicos han dicho, no, sabes que está mal empleado este término porque pues se sigue utilizando, o sea, sí es algo que sigue teniendo una vida útil. Claro, pues mira, a final de cuentas, primero el concepto está aunado a todo aquello que sirve de combustible para un motor de combustión interna, está considerado como combustible fósil. Pero nos damos cuenta que hay diferentes maneras de utilizar otros combustibles como los motores de hidrógeno, que ahorita la verdad están muy avanzados en su etapa de desarrollo. Creo que no estamos ni a 5 años de que empiecen a salir al mercado y ahí dicen, bueno, si esos contaminan mucho menos, ¿cuenta como combustibles fósiles? No, porque tú mismo lo decías en la palabra fósil, tiene que haber sido materia orgánica, en algún momento estuvo viva y luego quedó atrapada en el subsuelo, y eso, entre la presión y la temperatura y toda la carbonización que hay alrededor, se convierte como un tipo de olla express. Y con el paso de los años, millones de años de hecho que son requeridos para que eso se vaya dando, hace un material que es altamente flamable. Y debido a su alta reactividad sirve mucho para que puedan utilizarse como combustible. Esos son los combustibles fósiles a final de cuentas. ¿Qué es lo que pasa? Pues como requiere muchísimos años para que se haga, nos lo estamos gastando a una mayor velocidad de la que se pueden ellos reponer. Si estos se estuvieron haciendo durante millones de años y nosotros los descubrimos aproximadamente poco más de 200 años que los estamos utilizando, ya no los vamos a acabar porque las estimaciones es que quedan de 45 a 55 años de petróleo con las reservas actuales y con el consumo actual. Pues quiere decir que nos lo hemos estado acabando de una manera bastante rápida y es de los principales contribuyentes a estos gases de efecto invernadero. Entonces por eso es bien importante que nos replanteemos, debido a la dependencia económica que tienen los combustibles fósiles en nuestro sistema, cómo dependemos mucho de ellos, pues que nos replanteemos qué otros combustibles podemos utilizar. En sencilla explicación, ese es el combustible fósil. Hay una frase que también ahorita decías, la palabra dependencia. Hay una frase que también me gustaría citar de combustibles fósiles que precisamente dice, bueno, los combustibles fósiles son cosa del pasado, pero también del presente. Claro. Entonces, ¿por qué del pasado? Porque, bueno, si nos remontamos a lo que fue a la revolución industrial, cómo sostenía economías, las industrias, bueno, pues de ahí emerge, ¿no? Pero también hoy en día, pues tenemos la parte de que sigue sosteniendo economías, poblaciones, claro. Y justo lo que tú dices, no son renovables, o sea, tenemos que empezar a voltear a ver otros panoramas, a empezar a migrar a otro tipo de cuestiones para que puedan subsistir, ¿no? Podamos subsistir. Sí, de hecho, no sé si en la primera intervención dije nitrógeno o hidrógeno, son como motores de hidrógeno. Es un gas que está muy presente en todo nuestro universo y en el planeta Tierra, pero como tú dices, sí existen otro tipo de combustibles o manera de generar energía, pero sigue siendo el presente porque como llevamos tantos años utilizándolo, nos hemos vuelto muy eficientes en usarlo y ahorita es lo económicamente más viable. Es más barato que estemos utilizando combustibles fósiles que utilizar otra fuente de energía. Por eso decimos que luego muchas empresas tienen esta reserva de hacer la migración a fuentes renovables de energía por el costo que implica, sobre todo la entrada, ¿no? La inversión inicial. ¿Es muy caro? De inicio sí, luego tienes que esperarte a recuperarlo, están aproximadamente, tú eres experta en eso, Yesenia, pero creo que es entre los 4 o 5 años que le empiezas a recuperar la inversión. Así es. Entonces mucha gente no se puede esperar y como no existe todavía este incentivo económico de migrarte a otro tipo de energía, por eso sigue siendo tanto parte del presente. No deberíamos esperarnos a que queden pocas reservas de petróleo y ahora sí ya está más caro el barril de petróleo, ya no conviene tanto económicamente, ahora sí vamos a migrarnos a los otros esquemas de energía porque consideramos que va a ser muy tarde para ese entonces. Deberíamos empezar ahora. Como comentaba Valentín, tocó varios temas muy importantes, ¿no? Si vemos nuestro tema, pues combustibles fósiles, ¿qué ventajas podemos encontrar? Un costo relativamente bajo. Segundo, ya hay una infraestructura, entonces también eso contribuye un poco al tema de que sea el costo relativamente bajo, porque ya hay una infraestructura que hace pues el uso de estos combustibles, pero aparte de eso, pues el tema de la densidad energética que tienen, ese es otro de las ventajas que se ve sobre los combustibles. Pero vámonos a lo importante, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Uno, pues el tema ambiental, como lo hemos venido diciendo, y justo pues también por eso existe este podcast, que estamos buscando pues la difusión y de prácticas ambientales entre el empresariado.
Segundo, como desventaja está impacto en la salud, ¿no? Entonces, o sea, ya sabemos que el tema ambiental pues tiene un impacto en la salud y también ese es otro de los temas pues complicados, ¿no? Y comparándolo con el tema justamente de las energías renovables, pues bueno, las energías renovables tienen mayor costo, ¿no? Entonces, ahí podemos visualizar todo el panorama que tenemos con respecto a los combustibles fósiles. Sin embargo, yo creo que para compensar, no creo que haya algo realmente que compense al 100% el daño que le estamos haciendo al ambiente, ¿no? Pero ya si nos vamos en una reflexión profunda, pues también gracias a los combustibles fósiles se ha desarrollado tecnología para mejorar la salud. Entonces estás como en un punto que dices, bueno, a ver, contamina, ya se dañó la salud. Pero también ha sido una parte fundamental de creación, pues, de tecnología, de comodidades de la humanidad, ¿no? O sea, si nos vamos al tiempo remoto y decimos, oye, pues, ¿cómo le hacía para bañarse? ¿Cómo le hacía para cocinar, para taparse del frío? O sea, ha venido a facilitar la vida de la humanidad. Sin embargo, la pregunta o la incógnita sería, ¿qué vamos a hacer, pues, para por lo menos... ni siquiera sería la palabra compensar, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para no seguir dañando? Y como decía bien Valentín, ¿cuál va a ser nuestra reflexión con respecto a qué vamos a usar si ya se está terminando porque no son renovables? Sí, claro. Sí, desafortunadamente. Sí, no esperarnos nada más que sea un tema ya de presión de oferta y demanda y ahora sí ya se volvió más apetecible migrarnos a energías verdes. Creo que debe haber una política pública acompañada desde el Estado que incentive o subsidie este tipo de migración porque a final de cuentas está en el interés superior de la nación que así sea. México no se petrolizó de la noche a la mañana, el Estado lo acompañó a través de Petróleos Mexicanos. De hecho, es tan barata la gasolina que la mayor parte de lo que nosotros pagamos aquí en México son impuestos. Por eso no es barata, pero si nos cobraran la pura gasolina nos daremos cuenta que es barato. Hay mucho petróleo y mucha gasolina en el mundo, pero ahora hay que estarlo migrando a no depender al 100% de ellos y decimos, bueno, pues tengamos carros eléctricos. También contamina el tema de las baterías, la red de distribución y generación energética aquí en México todavía no está para que todos los carros funcionen a base de electricidad. Entonces hay que estarlo migrando y muchas de esas inversiones nada más las podría hacer o el Estado o abriendo las puertas para que participen privados en el sector energético, porque a final de cuentas no somos opuestos, somos aliados, somos dos caras de la misma moneda en la cual atendiendo las necesidades del mercado y acompañándolo con políticas públicas podríamos hacer esta migración. Por eso hay que concientizar a la gente para que se lo pida a sus gobernantes y para que hagan los cambios desde sus empresas y creo que es ahí donde nosotros podemos estarlo logrando. Ni lo va a hacer el gobierno solo, ni lo vamos a hacer nosotros solos, los vamos a hacer juntos. Por eso es tan importante estos podcasts para que la gente diga, sí puedo hacer un cambio, sí puedo hacer algo, aunque sea pequeño, pero eso nos puede ir moviendo hacia esa dirección que buscamos. Sí, totalmente. Y sobre todo que dependemos mucho de los combustibles fósiles, o sea, inherentemente siempre estamos, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Un agricultor. Al final del día tiene que transportar alguno de lo que cosecha, lo que siembra, y pues bueno, ¿qué pasa si de mañana pues aumenta el precio del combustible, ¿no? Que hubiera una crisis, pues ya no le va a dar margen de ganancia. Bueno, y ahorita como están los tiempos, pues creo que estaría un poquito más complicado el panorama. Pero también hablando de lo positivo de algunos referentes, pues también hemos visto, por ejemplo, algunos otros países donde pues ya han podido migrar poco a poco, porque por supuesto es algo paulatino. Ahí está el ejemplo de Alemania, que también China, ni se diga también. Entonces, y el gobierno fue fundamental para que se hiciera. Claro. Pero la pregunta, por ejemplo, aquí, Valentín, ¿crees que estemos listos ya para esa transición? ¿Qué crees que podamos o qué nos podría facilitar esta parte? ¿Crees que es, como tú dices, a lo mejor la apertura al sector privado o incentivar desde el gobierno esta parte? Yo creo que sí, porque ya quedó bastante claro que la red de distribución y generación eléctrica que tenemos en el país no bastó. La principal razón por la que no llegan grandes inversiones a México no es ni la inseguridad, ni la falta de puertos, o logística carretera, o Estado de Derecho, que sí son temas que preocupan, pero la principal razón es que no hay suficiente abasto energético. Hacen los estudios de viabilidad y tienen todo listo, excepto de que, ¿sabes qué? No nos va a dar la red eléctrica que hay que instalar. Sí. Eso es lo que mencionó también, no sé si tú recuerdas, y es el presidente nacional de Coparmex, que era uno de los tres aspectos fundamentales, uno era el abasto de energía. Así es. Muchas de las veces, pues bueno, pues tienes la intención, pero pues al final... A lo mejor tiene la facilidad, o sea... Tienes todo menos... Claro. México tiene una posición geográfica de recursos naturales, de turismo, o sea, es privilegiado. Me encanta, pues, en general, el tema de México justo, pero...
En efecto, o sea, sí se ha venido mencionando Así es. esta insuficiencia energética y tú dices, bueno, a lo mejor como una empresa extranjera todas las posibilidades o todos los beneficios que tendría montar una empresa pues internacional de multinivel, más bien de nivel mundial y pues resulta que lo más importante con el que hace de funcionar, pues sí está falto, ¿no? Así Yo es. creo que necesitamos... yo creo que como bien comentaba Valentino, la mayoría de los problemas se pueden resolver con voluntad de varios factores o Así de, es. pues sí, de querer hacerlo. Entonces ojalá sí se pudiera resolver porque una ayudaría como a todo el tema empresarial de México, nos ayudaría a nosotros porque pues bueno, tenemos más oportunidades de generar proveeduría a empresas internacionales, también lo que generaría de derrama económica, Así es. entonces pues bueno, o sea, son muchísimos beneficios que estamos hablando desde el origen de un combustible fósil, ¿no? O sea, todo lo que podría provocar esta cadena. Claro, ¿no? Y de hecho, y creo que lo mencionas, ¿no? Cuando vino nuestro presidente nacional aquí a platicar con nosotros, pues hagámoslo de la mano, ¿no? Mucho pueden hacer las empresas que instalan paneles solares, le bajan un poco de carga al tema de distribución y de generación a las líneas que tiene CFE, pero si pudieran abrirse más a plantas generadoras de electricidad, empresas privadas que ya llevan décadas en esto, saben cómo hacerlo de manera eficiente, que el gobierno acepte ese tema de ayuda, claro, siendo ellos el eje rector y los dueños de la distribución en todo México, porque entiendo que es un tema estratégico para la nación y está en el interés superior del mismo, que así esté. Pero yo sí empiezo a ver señales de apertura en el sector energético a raíz de las necesidades que tenemos. Y si Estados Unidos ya nos dijo, necesitamos aliados estratégicos y los necesitamos que sean de Norteamérica y México es el mejor lugar para que estén, bueno, pues ¿qué más necesitamos, no? En una economía que ya está estancada, que afortunadamente ha sacado a mucha gente de la pobreza por el tema de la redistribución y el aumento del salario mínimo, pero ya va a ser difícil que salga más gente de la pobreza si no hay crecimiento. Y el crecimiento lo trae la inversión. Y el principal fuente de inversión tiene que venir o del gobierno, que ahorita ha estado muy contraído en inversión pública, sobre todo en infraestructura, y de las grandes empresas, la inversión extranjera directa, que si tan solo resolviéramos esos 3 puntos de los que mencionaba Juan José Sierra, imagínense, estaríamos recibiendo una inversión a raudales. Está todas las piezas en el tablero para que sí sea nada más cuestión de acomodarlas. Y creemos, esperamos, confiamos en que el gobierno federal lo vaya viendo así y estemos caminando hacia ese lado. Sí, y creo que ha habido más apertura, ¿no? Porque creo que Sin en duda. años pasados, si era hablar de temas de energía, de sustentabilidad, era un poquito pues, difícil, ¿no? Quizás por la complejidad del tema, pero veo, por ejemplo, en la página de Coparmex Nacional que han celebrado mesas de trabajo, Así es. que se han reunido con una Cámara de Diputados, con diferentes autoridades federales, y pues bueno, al final se celebra esta apertura que están haciendo y los esfuerzos que están haciendo para precisamente concurrir esfuerzos y pues plantear mejores propuestas que vayan acompañadas. Hay representantes de Coparmex en la CRE y en consejos con la CENER. Entonces está esa representación y no nada más digo para grandes empresas y las industrias que lo necesitan, sino también las pymes, que oye, ya todo es electrónico, se te va la luz, no puedes vender, no puedes facturar, no puedes atender a tus clientes, o sea, está en el interés de todos que tengamos suficiente abasto eléctrico y sí, como mencionar, ya basta de depender tanto de combustibles fósiles. Hoy en día por razones de mercado nos estamos orillando ahí, pero si nos apoya el gobierno y si hacemos una estrategia en conjunto, creo que podríamos poco a poco mitigar esa dependencia que tenemos, porque ya hemos visto que se ha logrado. Y tú pones de ejemplo Alemania y China, y no depende tanto el modelo económico, sino la visión estratégica que tenga el Estado rector. Como Dinamarca también. Ándale, vamos a tener energía como en Dinamarca. No, pero también decir, Dinamarca es un referente de que sí también ha migrado a diferentes disposiciones, entonces no lo digo como chiste, sino lo digo real, porque sí es real. Y bueno, justamente lo que decías, pues era la pregunta que también quería como plantear, ¿no? Por ejemplo, si en vez de solo recibir consumo, pues si las empresas adoptaran otros esquemas de negocio, bueno, para más bien modelos de negocio, para que pudieran, pues sí, digamos, adoptar estas medidas. Claro. Que bueno, que Yesenia, pues es también una gran referente en este tema, ¿no? Pues pueden hacer varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, gobierno federal. Uno, además de esto que ya mencionamos, la apertura a empresas extranjeras o privadas para el tema de generación y distribución, pueden también tener incentivos fiscales para empresas que estén adoptando medidas que cuidan el medio ambiente. O sea, a lo mejor no recaudan ese peso por ahí, pero ya no erogan 3 pesos en medidas reparatorias del medio ambiente, ¿no? Ahí Sí, lo es pueden que ver. al final es ganar. O sea, al final no estás, no vas a ir en detrimento de la economía nacional, o sea, de la recaudación fiscal, sino que al final pues viene acompañada con esto. ¿no? Sí, y de hecho los gobiernos locales también pueden hacer algo, porque si ellos están haciendo esquemas de dar financiamiento a pymes, oye, pues que hagan un etiquetado especialmente para paneles solares o para hacer una migración a energías renovables a una tasa
muy atractiva, muy competitiva, pero que se tiene que destinar única y exclusivamente a eso, pues también pueden ir ayudando, también lo pueden ir reconvirtiendo. La autoridad también puede hacer inspecciones de empresas que están utilizando muchos recursos, o sea, para invitarlos, oye, no hay que estarlos gastando. Utiliza lo que vas a ocupar, no más por un tema de reparación, de cuidado al medio ambiente. Entonces, sí, no es nada más echarle la bolita al gobierno federal, los gobiernos locales pueden hacer mucho. Sí, claro. Sí, y como sumando un poquito lo que mencionaba Valentín respecto a temas reparatorios, o sea, ya lo venía diciendo, lo que conlleva, ¿no? O sea, ¿cuánto no hay de gasto público en temas de salud, ¿no? O sea, en temas de salud. Pero aparte de eso te vas... lo que está pasando, por ejemplo, también con el tema del agua, con el tema de la contaminación, genera ciertos gastos que el gobierno tiene que asumir. Y el tema es aquí, o sea, ¿cómo le hacemos para incentivar que las personas y las empresas puedan hacer uso de energías renovables, ¿no? Entonces, sí es como volvemos a lo mismo, es un trabajo en conjunto, de voluntad, de oye, sí necesitamos plantearnos unas políticas claras de cómo es que vamos a ayudar o cómo vamos a incentivar el uso de energías renovables para ir bajando un poco la carga de combustibles fósiles, ¿no? Y pues también nosotros propiamente, si contamos con el recurso de empezar poco a poco a migrar, yo creo que volvemos a lo mismo, de voluntad, ¿no? Así es. Yo creo que, bueno, al final del día es fundamental lo que dice, lo que aquí platicamos, porque sí lo he visto desafortunadamente con emprendedores que tienen un negocio, su emprendimiento trata, por ejemplo, comento el ejemplo de Arnold. Arnold tiene un negocio, un emprendimiento de jabón, pero pues sustentable. Entonces él se ha topado con diversas dificultades para que pueda expandir su negocio, porque no le dan crédito, no le dan financiamiento. Ya por ahí pues ya me lo traje a Coparmex y bueno, pues ya está como que asesorado, ¿no? Le están dando como el seguimiento para que pueda avanzar en su negocio. Sí, no, claro, y por ejemplo tenemos nosotros convenios directos con la financiera Tú Puedes Guanajuato. Ahorita la estrategia de Coparmex es acompañar a las pymes, sobre todo en sus primeros años de vida, cuidarlos. Entendemos que de un inicio quizá cuesta trabajo estar 100% formal, dar empleos formales, pero a eso debemos aspirar las empresas, ¿no? Que den empleos, que dan seguridad social a sus colaboradores, que están contribuyendo a las arcas de la nación a través de los impuestos, pero también generando riqueza, porque para eso existen. Acompañémoslas desde un inicio, ¿no? A las pymes poco a poco vamos profesionalizándolas, vamos fortaleciéndolas y ya después pues bueno, los frutos ahí se verán, ¿no? Tanto para la sociedad como para la empresa. Y el sector energético pues es fundamental para que una empresa crezca. Si no, sin energía pues no puede, es parte de la sangre de la misma. Y algo muy importante, ¿sabes? Ahorita que estás platicando sobre el acompañamiento, yo creo que, bueno, pues yo también participo en comunidades de emprendedores y me gusta mucho cuando me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer? Estoy en este tema y así. Yo creo que también si tenemos esa posibilidad y si nos están viendo como un referente para nosotros estarles, pues no aconsejando, porque esa no sería la palabra, a lo mejor orientando, irlos orientando desde un inicio, y sabes que sí, parte de tu plan de trabajo, en tu plan de negocios, contempla un poco el tema de las energías renovables o de ecoinnovaciones, como hemos venido hablando. Oye, pues si tiene la posibilidad de cambiar el baño tradicional por uno ahorrador, ¿no? Cámbiate los focos, o sea, ir como también orientando hacia eso, ¿no? Entonces yo creo que es también, ahora sí como dicen, sí, por ejemplo que en la escuela hacen falta materias de inteligencia emocional y a lo mejor podría ser también concientización ambiental. Yo creo que los programas para emprendedores y empresarios también ya ir metiendo, es necesario que lo hagas, porque además vas a tener ahorros, rendimientos y demás. Bueno, luego les platicaremos más de una iniciativa que andamos haciendo en conjunto con la Confederación de la Industria Alemana. El siguiente año sale una convocatoria para que al menos 50 empresas o más tengan esta certificación en que están teniendo buenas prácticas en materia de sustentabilidad. Y es algo que las mismas empresas transnacionales alemanas van a estar pidiendo mucho. Entonces, pues también para empezar con el pie derecho con estas empresas grandes de, oye, mira, a mí me interesa y yo cuido el medio ambiente. Son esas las empresas las que van a voltear a ver las transnacionales, porque ellos quieren hacer negocio con proveedoras que comparten sus valores y uno de ellos es el cuidado del medio ambiente. Padre. Estén al pendiente de la convocatoria que nos comenta el presidente de Coparmex. No olviden seguir Coparmex Irapuato y todas las redes sociales del podcast de Frente al Medio Ambiente, ¿eh? Para que ahí se integren. Sobre todo el tema va dirigido a los empresarios, entonces pues los empresarios que nos ven y que sigan nuestras redes sociales. Sí, será un gusto ahí poder contar con su participación. Bueno, vamos cerrando porque la verdad pues el tema pues es muy extenso y pues nos da para mucho de qué hablar, pero sin embargo te agradezco mucho, Valentín, por aportarnos toda esta información tan valiosa. Yesenia también, muchísimas gracias. Y pues bueno, vimos que no nada más la energía no es solo un insumo, sino un capital natural.
Esa es la frase con la que cerramos. Y pues les quiero agradecer, muchas gracias por acompañarnos a todos y a todas. Así que no olviden ver esta temporada porque la verdad va a estar padrísima, con temas todavía más interesantes. Así que no olviden seguirnos también en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Nos pueden encontrar ahí para que no se pierdan ningún episodio. Y recuerda que tu impacto siempre sume.